Nos hacemos mayores, episodio 61. Buenos días y ser bienvenidos a Nos hacemos mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Antes de comenzar, quiero mandar mucha fuerza y muchos ánimos a todos los afectados por la Dana estos días aquí en España y especialmente pues a mis familiares en Valencia. Muchos ánimos y estamos con vosotros. Ahora empezamos el episodio y para ello quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes qué documentos son clave tener en orden al hacernos mayores? ¿O alguna vez has considerado hacer un testamento? Son preguntas que te debes hacer. Hoy conversaremos con nuestro abogado de confianza, Marcos García, quien nos guiará sobre estos documentos y otros importantes que hay que tener preparados pues para evitarnos preocupaciones futuras y hacer nuestra vida un poco más sencilla. Quiero agradecer al patrocinador Bienestar Senior, la tienda online de productos adaptados para personas mayores y que ahora ha empezado el otoño, bueno, ya estamos en el otoño, pues seguro que si buscáis algo y necesitáis algo, en bienestarsenior.com lo encontraréis. Echadle un vistacillo. Y ahora sin más, vamos a hablar sobre herencias, testamentos y más documentos que hay que tener preparados, con Marcos García, nuestro abogado. Vamos a por ello. Hola Marcos. Hola Donato, muy buenos días a ti y a todos tus oyentes. Buenos días. Mira, hace tiempo hicimos una encuesta y una de las cosas que salía era problemas legales que pueden tener las personas mayores o que suelen tener cuando nos hacemos mayores. Pues nos hemos puesto en contacto contigo porque porque te llegan el día a día cuestiones como estas y vamos a tratar de ello. Pero antes de todo, vamos a conocerte un poquito mejor. ¿Quién es Marcos García y a qué os dedicáis en GNP Abogados? Pues yo soy abogado en ejercicio desde hace casi 25 años. Tenemos un despacho que mi hermano Ignacio y yo, que heredamos de mi padre y de su socio, que desgraciadamente ya falleció, en el Carmel, de acuerdo, que se llama García Navarro y Plaza Abogados, y que el año pasado ya cumplió 40 años de vida. Es decir, llevamos una gran trayectoria como asesoría, despacho de abogados de barrio. Tenemos otra delegación en la Avenida Diagonal 421 Ático, un despacho con otros compañeros que también atendemos ahí. Marcos, en toda esta trayectoria del Buffet, seguro que habéis notado como en la época cuando ya eres mayor, pues te vienen unos casos peculiares y más o menos siempre casi los mismos, ¿no? Está claro que es como todo, cada uno tiene sus propias necesidades. ¿Cuáles son los casos principales que te suelen llegar? A ver, evidentemente lo que viene mucha gente es hacer aceptaciones de herencia, ¿de acuerdo?, de familiares que han fallecido. Por el hecho biológico, pues que al final nos hacemos mayores, como es bien el título que indica tu podcast, y al final lo normal, al final de la vida es eso, es la defunción. Entonces vienen los familiares, vienen viudos, viudas, vienen los hijos y te traen la aceptación de herencia. A partir de ahí es más complejo o menos complejo. Si hay un testamento, las cosas son mucho más fáciles. A pesar de que luego veremos que hay testamentos que lo que hacen es también complicar las cosas a veces. El tema funciona así. Si hay un testamento, se está a la voluntad que expresó el causante. El difunto, como quiso ordenar su herencia. Si no hay un testamento, la ley establece quién es el difunto, que en este caso es en el Código Civil, pues establece que hay un usufructo a favor del cónyuge, y el resto de bienes en un principio serían para los descendientes. Hay mil variantes, ¿no? Porque puede haber descendientes, puede no haber, puede haber incluso algún padre que aún viva. Es decir, lo bueno de tener un testamento es que ya, al menos para el difunto, ya habrá quedado ordenada la sucesión según él quería. Y si no hay un testamento, pues entra en las previsiones legales. Hay que hacer una declaración de herederos notarial, es decir, hay que hacer, además de la aceptación de herencia, hay que ir al notario otra vez. Es todo más lento. Vale, o sea, tenemos por un lado las herencias, ¿no? Cuando alguien ha fallecido y hay que tramitar esa herencia y a ver cómo se hace. ¿Qué otro tema suele llegar también? Mucha gente en previsión de que tiene una cierta edad, aunque esto, Donato,
es algo que tendríamos que hacer todos cuando tenemos, o al menos, o cuando tenemos hijos, o cuando nos hemos casado, o cuando hemos adquirido un bien inmueble, por ejemplo. Yo recomiendo ya incluso, ya es un consejo para gente de 35 o 40 años, que hagan un testamento el día que se compran un inmueble. Es decir, el testamento se ve como algo que se tiene que postergar cuando lógicamente está más cercana la fecha de la muerte, pero convendría tenerlo hecho desde siempre porque es algo que ya lo haces, te olvidas, se queda en un cajón, va al registro central de actos de última voluntad, es decir, eso ya se comunica a un registro del Ministerio de Justicia y eso ya queda ahí, que no hace falta ni guardar la copia en papel, es decir, Ajá. Y eso ya podemos seguir tranquilos porque hay gente que tiene cierta aprensión con el tema del testamento y yo creo que es básico tenerlo. Entonces, mucha gente que nos viene también viene a hacer el testamento. El testamento, si viene una pareja, pues pongamos de 60 años, que tiene hijos, 2 hijos, lo normal es que se instituyan heredero el uno al otro, firman un Sí. testamento, 2 testamentos, en la notaría el mismo día normalmente acostumbramos a quedar, es el testamento de familia bien avenida que decimos, y a la muerte del último los hijos por partes iguales. Esto está bien si no estamos hablando de un patrimonio excesivamente, si estamos hablando de que tenemos un piso, una segunda residencia y unas cuentas que tampoco son nada del otro mundo. Cuando hay un patrimonio determinado, ahí sí que conviene ya, si se puede, hacer un cierto reparto para evitar que los hijos, es decir, lo que no tiene sentido es alguien que tenga 5 o 6 inmuebles y tiene 3 hijos, que nombre herederos por terceras partes a los hijos en los 5 o 6 inmuebles. Yo ahí me anticiparía y haría un reparto ya, pues según, pues por ejemplo, si tenemos una segunda residencia en la Costa Brava, pues ya hay un hijo que es el que va más, pues yo creo que quizá vale más la pena nombrarle ya heredero directamente de ese bien y en relación con los 2 otros hijos, pues jugar con los otros bienes, con el valor que puede tener un inmueble. Al final, en cada caso de la familia y cada caso de la persona, pues se aconseja una cosa u otra. Correcto. Te voy a preguntar más del testamento, pero Sí, para iniciar quería saber más o menos cuáles son los 4 temas que suelen venir. Hemos dicho la herencia, por ejemplo, os llegan poderes notariales, a lo mejor. sí, Pues, señor. El tema del poder notarial es muy importante. Es decir, insisto, familias bien avenidas. ujú, Una persona tiene un inicio uno de los padres tiene un inicio de demencia, en estado muy embrionario aún, pero ya diagnosticado. Es decir, si llegará un momento que no podrá valerse por sí misma y ante eso es muy útil hacer un poder general para administrar y disponer para que o bien el otro cónyuge o bien o la pareja o bien los hijos, ¿de acuerdo? Puedan hacer y deshacer en su nombre. Insisto, familias bien avenidas. Yo me he sí, sí. encontrado recientemente un caso muy desagradable de un señor que le hicimos un poder general para administrar y disponer. 2 padres de muy avanzada edad, casi los 100 años, el padre ya fallecido, y hemos visto que este señor es un golfo que se Ya. dedicaba a ir en los bares gastándose el dinero de la madre. Pues le hemos revocado ese poder, ¿de acuerdo? O sea Es decir, que los hijos han de conocer mejor que nadie, los padres han de conocer mejor que nadie quiénes son sus hijos. Y uno sabrá a quién le da el poder y a quién no se lo da. En ya. el caso, es un poder que se llama gráficamente las notarías de ruina. Es decir, con ese poder puedes hacer lo que te dé la gana en nombre del que te ha dado el poder, con lo que hay que ir con mucho cuidado. ¿Qué recomiendo yo cuando hay 2, 3 hijos? Primero recomiendo hacérselo a los hijos, no a tu pareja, porque lo más normal es que tenga una edad similar a la tuya y si le haces un poder, pero él también entra en un proceso de demencia o tiene un ictus y queda incapacitado, pues tampoco te va a valer de nada. A los hijos sí. Pero ¿qué recomiendo yo siempre? Son 2 hijos que el poder sea mancomunado. Es decir, que tengan que ir los dos de mutuo acuerdo para hacer cualquier acto, sobre todo actos de trascendencia patrimonial, como vender el piso donde viven los padres para ayudar a pagar la residencia, etcétera. Claro. Eso yo recomiendo que sea mancomunado a favor de los 2 hijos. Así evitas que si un hermano es responsable, pero el otro no, es un golfo, como te estaba diciendo antes, pues te evitas que vaya con el poder haciendo 1000 cosas en los bancos y en las... Muy bien, muy bien. Y muy Y así, importante, Donato, perdón, que el poder también se haga constar que subsistirá en caso de que se declare incapacitado, ahora no se llama incapacitado, sea un procedimiento de provisión de ujú, apoyo al que lo ha dado. Es decir, antes el problema es que el poder, como no se decía que en caso de que se declarara incapaz,
seguía siendo válido, había algunos jueces que entendían que no era válido. Ahora lo que se dice es siempre con subsistencia en caso de declaración de incapacidad o de no hallarse en plenas facultades físicas y mentales. Y Vale. así te aseguras que el poder ese dura hasta la muerte del que lo ha dado. Muy bien, porque muchas padres también lo que hacen ya es, pues eso, poner a sus hijos pues en las cuentas para que paguen el gas, para que paguen el día a día, ¿no? O por ejemplo, si quieren un momento, o cuando quieren que les lleven a una residencia, o sea, ¿cómo van a querer que les cuiden cuando ellos no puedan estar cuidados, ¿no? Sí, señor. Aquí hay una figura que es el cuidador, de hecho, que es el hijo que sin que nadie diga nada, es decir, va tomando resoluciones en nombre del padre, ¿de Hmm, acuerdo? El padre, si tiene un mínimo atisbo de lucidez, podrá firmar el ingreso a una residencia. Es decir, pero aquí, a pesar de que no tengas un poder, el cuidador, de hecho, existe. Es el hijo que va y le hace la compra al padre. Para eso no necesitas un poder. Y va con la vale, tarjeta de crédito del padre y paga. Es verdad, hay situaciones, de hecho, que son de la vida misma, que es verdad que la nueva ley de provisión de apoyos, ¿de acuerdo? Que es como se llama ahora la antigua incapacitación, intenta que en la situación del guardador, de hecho, porque sobre todo el problema viene con los bancos. Los bancos, para operar con cuentas, etcétera, si no está establecido previamente, a priori no te lo van a aceptar. ¿Qué problema hay también con lo que decías de los bancos? Claro, la figura correcta sería constar como autorizado. El correcto. autorizado puede operar con la cuenta, pero ponerse como titular genera problemas. Y voy a decirlo de dos índoles, ¿de acuerdo? Primero, a fiscal, es decir, tú en el momento en que entras en una cuenta como titular, se te presume la cotitularidad, a menos que en la cuenta del banco te diga que la cuenta es a un 80-20%, que eso es muy raro de ver. Yo, de hecho, creo que las cuentas es una cotitularidad y se presume que si son 4 titulares, son titulares del 25% cada uno. Con lo que, si estamos hablando de un saldo importante, Hacienda puede entender que ahí hay una donación, porque tú entras en una cuenta que ya tiene ese saldo y que Ya, en teoría cuando esa persona, cuando el titular real, que es la persona de más edad, fallezca, a la herencia solo va a entrar la mitad, cuando no es así, cuando en el fondo es el 100% suyo. O sea que, problema fiscal, Hacienda te puede decir, oiga, yo entiendo que a usted se le ha hecho una donación de esto y usted no ha liquidado una donación, las donaciones tributan, recordemos, y problema de otra índole, cuando hay más coherederos, esto genera una situación, es decir, se pone como el cotitular el hijo que vive más cerca y eso se consolida durante 5, 6, 10 años y luego resulta que cuando fallece consta que es el 50% de la cuenta lo que entra en la herencia. Los otros herederos han de pelear por demostrar que eso no era el 50%, que era el 100%. Y claro, si han pasado muchos años, eso puede generar también problemas. Con lo que cuidado en las cuentas y sobre todo como autorizado es lo correcto, no como titular. Y el autorizado te autoriza a realizar cualquier tipo de operación. también tenemos lo de testamentos vitales, ¿no? Por ejemplo, últimas voluntades. Esto también os Sí, llegará a algún señor. caso. Últimas voluntades es el testamento, pero el testamento de vital, lo que es un testamento es que está dirigido a los cuidados, bueno, también además de otras cosas, hay codifilos, memorias testamentarias. Yo, por ejemplo, no hace falta firmar un testamento. Yo puedo firmar una memoria diciendo que en mi funeral solo suene reggaetón, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, Ajá. no sería muy al uso, pero puedo poner Sí. o back. Es decir, puedo hacer una memoria que incluso puede ser manuscrita, no se exigen tanto formalmente como el testamento, aunque existe el testamento por escrito, pero luego se ha de regularizar, etcétera. Eso ya es otro harina, otro costal, pero podemos hacer otros 1000 disposiciones de última voluntad, incluso de carácter no tan formal, ¿de acuerdo? El Vale. testamento vital, ¿a qué va dirigido? A que cuando yo me encuentre en una situación de no poder decidir por mí mismo, que no se tomen medidas heroicas para prolongar mi vida de manera artificial, ¿de acuerdo? Es decir, que no es una eutanasia, porque no se está induciendo activamente al fallecimiento, ¿de acuerdo? Pero sí que estoy diciendo que, pues, por ejemplo, que no, pues se me aplique una sedación, pero que no se me apliquen medidas. Ese testamento vital, así como el testamento normal va al registro del Ministerio de Interior, ese testamento vital va al sistema público de salud de cada comunidad autónoma, con lo que en caso de que nosotros ya estemos en un estado que estamos inconscientes y no podemos decidir, lo normal es que haya un familiar al que nosotros hayamos dado la posibilidad de decidir sobre, vamos a decirlo vulgarmente, si te desconectan o no. Pero incluso sin ser así,
el sistema público de salud de cada comunidad autónoma tiene acceso y ya sabes si esa persona ha otorgado testamento vital. Marcos, el otro día leí una noticia que ponía que el 96% de las personas mayores querían un testamento, querían hacerlo, pero que solo el 36% lo tenía hecho. De todos estos casos que hemos hablado ahora, ¿cuál es el que se habría que hacer? A ver, el testamento depende de la situación familiar. Yo te daría la diferencia que he hecho antes. Si hablamos de no mucho patrimonio, también depende de la edad avanzada que tengan los hijos. Es decir, yo, por ejemplo, si estoy haciendo un testamento y ya tengo 75 años y mis hijos son gente en la que yo puedo fiarme, ¿de acuerdo? Uh-huh. Yo quizá no nombro heredero a mi mujer que ya tiene la misma edad. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros estamos bien, tenemos 75 años los dos, pero el hecho luctuoso puede producirse, la defunción, 15 años más tarde, a ver, lo ideal sería que ya esa herencia ya parte fuera a mis hijos. Claro. Incluso está la legítima para los que tenemos hijos, es decir, hay una parte que hay que reservarla a los descendientes, con lo que yo ahí jugaría y en lugar de nombrar heredera a mi esposa, quizá yo lo que le legaría es el usufructo de nuestro domicilio familiar, pero en el resto de bienes ya puedes nombrar herederos a tus hijos. ¿Por qué? Porque así estás evitando que esa herencia, imagínate si yo me muero a los 92 años y mi mujer a los 95, estoy haciendo un tránsito de una herencia a mi mujer por 3 años, porque lo normal es que la muerte esté próxima en el tiempo, cuando ya, ahí por ejemplo, ya nombraría a los hijos. Entonces, una persona de 50 a 55 años, veo lógico que nombre a la mujer, o que la mujer nombre al esposo. Lo veo lógico, ¿de acuerdo? Pero cuando tienes una edad más avanzada, yo intentaría ya jugar un poco. Si tienes más bienes, por ejemplo, en pago de legítima, tened en cuenta que la aceptación de herencia entre padres a hijos ya tiene incentivos fiscales. Por ejemplo, en Cataluña hay 100.000 euros que están totalmente exentos, que ya no tributan. Entonces, si se puede aprovechar ya y legar una parte a modo de legítima, pues de un bien que tengamos que pueda aproximarse a esos 100.000 euros, pues ese bien ya está bajando a los hijos, ya lo tienen ellos, lo pueden aprovechar en vida. Es decir, el testamento habitual, que es nombra a mi pareja y a la falta de mi pareja, los hijos por partes iguales, puede estar bien, pero si estamos hablando de mucho patrimonio, recomiendo hacer un reparto ya en legados para que no se peleen, sobre todo los hijos, posteriormente. Y si estamos hablando de gente muy avanzada de edad, recomiendo el usufructo de la vivienda familiar, por si alguno se vuelve loco, legarlo a la viuda o viudo, pero el resto de bienes también recomendaría que ya bajaran a la siguiente línea, que son los descendientes. Y cuando viene alguna persona mayor a tratar temas contigo de estos, ¿vienen solos? ¿Ya vienen con la familia? ¿Lo tienen ya todo preparado? Habrá casos de todo tipo, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, cuando viene el viudo, la persona que ha enviudado viene normalmente con los hijos, ¿de acuerdo? También aquí encontramos con casos que no es muy común, porque la gente que está muriendo de esta generación, lo normal es que tuviera hijos. Es verdad que cuando no hay hijos es un tema más complicado porque es gente que se le hace al dolor por la pérdida, tiene que enfrentarse ahora a ciertos requisitos legales, a hacer una escritura. También quiero decir una cosa, yo recomiendo siempre acudir a notario, pero la escritura de aceptación de herencia hay que hacerla sobre todo porque hay bienes inmuebles, pisos, casas, y eso para acceder al registro tiene que estar en escritura pública. Pero si nos estamos encontrando con gente que vive en un piso de renta antigua, que son inquilinos y que solo tienen fondos, ahí puedes hacer una instancia privada, te pedirá que la firma esté legitimada notarialmente, que el notario diga que esa firma es de esta persona, pero no es ni de hacer escritura pública, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos de todo, pero es verdad que es algo que, evidentemente, cuando han fallecido los dos padres, vienen todos los hermanos. Hay problemas también, un problema que se genera mucho cuando fallece el último padre. Hay uno de los hermanos, normalmente coincide que es al que la vida no le ha sonreído tanto. Vivía con los padres, se queda en el piso. Esto genera una gran inquietud en el resto, porque claro, esta persona, el problema es que no tiene dónde ir. Quizá llevaba 15 años, se divorció y se fue a vivir con los padres y lleva 15 años viviendo allí. ¿Qué haces con esta señora o con este señor? El resto de herederos quiere vender cuanto antes, pero el otro no tiene dónde irse. Bueno, pues eso genera muchos problemas, Donato. Ya a nivel judicial, demandas de división de la cosa común, es decir, eso ya genera una gran litigiosidad en los tribunales.
Marcos, lo que me queda claro con todo esto que hemos hablado es que al final, si cuando ocurra y tengas que hacer un testamento, lo que hay que hacer es irte a un abogado, hay que consultar cuál es tu caso particular, qué opciones tienes y ahí resolverlo y proyectar ese futuro bien hecho, no así al gran albedrío, como se puede decir. Estoy totalmente de acuerdo, Donato. Marcos, dinos cómo nos podemos poner en contacto contigo Mira, si alguien tiene una duda. sí, por supuesto. Nuestra web es www.gnp-medioabogados.com. Nosotros estamos aquí en Gran Vista 152, nuestro despacho del Carmel. El teléfono es 93 429 8643. Y, insisto, también, si es personas que no son del barrio, pues tenemos la otra delegación en la Avenida Diagonal 421 Ático, que es esquina con Enrique Granados en Barcelona. Hemos hablado de tantas cosas que seguro que alguna duda me sale y lo que voy a hacer ahora, antes de empezar con las preguntas personales que solemos hacer al entrevistado, pues te voy a decir que dentro de un año nos volvamos a ver y seguro que hay muchas preguntas que tengo que nos las puedes resolver, ¿vale? Yo estaré encantado y además podemos, alguno de estos temas que da para Sí, una charla largo y correcto. tendido, o sea que estaré encantado de hablar para todos tus oyentes, Donato, como siempre. Muy bien. Marcos, dinos una afición tuya. Mira, a mí me encanta leer y además tengo una recomendación para todos los oyentes del podcast que también está relacionada con el tema de los testamentos y, bueno, en este caso un asesinato, es algo luctuoso, que es el asesinato de Rogelio Ackroyd de Agatha Christie, un clásico que lo acabé de leer ayer y me encantó. Y bueno, también habla pues de esto de cómo a veces parece, Agatha Christie, cómo te pone el foco en todos los sospechosos y al final es la persona que menos parece, ¿no? Y Muy bien. también con testamentos, con temas, o sea, es decir, que nos viene mucho al caso Del del tema de tema que hoy. nos ocupa, la verdad. Me encantó. Muy bien. Dinos alguien referente, o ya sea una persona o una entidad que haya sido un referente en tu vida. Mira, nuestro referente, casi diría que mío, el de mi hermano Ignacio, es nuestro padre, que bueno, es la generación de abogados también. Él se licenció en Derecho, es graduado social también, y la verdad es que, bueno, es una persona que nos ha ayudado mucho, nos sigue ayudando en el despacho, aquí sigue haciendo cosas para mantenerse activo a pesar de que ya está jubilado. Y bueno, la verdad es que es un referente como abogado y como persona, nuestros dos padres también, Manuel y Matilde, así que, bueno, son Muy bien, las personas que tengo muy cerca y que la verdad es que yo señalaría como referente. muy bien. Siempre estamos aprendiendo y no dejamos de aprender. ¿Qué es lo último que has aprendido o qué estás aprendiendo ahora? Bueno, buena pregunta. Yo diría que ahora mismo, como nos estamos cambiando de domicilio, estoy aprendiendo mucho de tema de parquet, de De- todo esto, que la verdad es que es un mundo en el que no me gusta nada, ni el bricolaje, ni nada. Y la Mira, verdad es que sí que estoy, por necesidad, pues de mobiliario, parquet, te veo puertas, por las tiendas, ¿no? zócalos. Me Sí, imagino que estás por sí, pero de va bien, Donato, bricomanía. va bien siempre actualizarse en todo y esto, por desgracia, ahora, porque no, ya te digo, no es algo que me tire mucho, pero es en lo que estamos más. Es como cuando cambias el colchón, ¿no? Grande, súper grande, Ahí mega está. grande, con plumas, sin plumas. Esto Así parece... es una locura, una Sí, locura. sí. Mejor no pararse mucho a pensarlo. Tú, yo solo quiero un colchón, ¿no? Ahí está. Muy bien, pues nos has recomendado este libro, pero siempre decimos una recomendación cultural. Puede ser libro, película, teatro, música, algo que te guste. Y si no, pues ya con el libro que nos has dicho, pues también Yo, aceptamos. yo creo que el libro que te he dicho, la verdad es que me ha gustado mucho, el de Agatha Christie, y creo Venga, que lo recomiendo encarecidamente. Además, que se lee en poco, es decir, a ratos muertos, pero también es verdad que lo que recomiendo es no dejarlo mucho por el muy bien. tiempo, porque si no se pierde cierta trama y ciertos detalles que parecen trascendentes y que luego no lo son para nada y hay que estar un poco. Así que recomiendo a los oyentes que sigan las aventuras del detective Hércules Poirot, que es el protagonista del libro, y que a ver si antes de leer el último capítulo o el penúltimo, que se paren y que intenten adivinar por dónde van los tiros y quién puede ser el culpable del asesinato de Rogelio Ackroyd. Ahí lo estaremos. Pues mira, tenemos una sección siempre que ponemos los libros que nos recomiendan los entrevistados, así que este también lo pondremos Perfecto. para nuestra biblioteca. Muy bien. Bueno, hemos hablado de muchos temas legales que son recomendables para cuando nos hacemos ya mayores. Muchas gracias, Marcos, por estar aquí con nosotros y aprender contigo. Ha sido un placer, Donato. Un abrazo para todos tus oyentes.
Bueno, ya os he ido informando estos últimos episodios que se iba a hacer la campaña de crowdfunding de Senior Salud en Berkami. Pues quedan solo hasta el final de este mes para poder participar en ella. Ya sabéis que son clases de gimnasias adaptadas para hacer en casa, para las personas mayores que tengan poca movilidad, fuerza, yoga y baile. Está diseñado para que lo hagas o de pie o sentado y de una forma accesible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es ninguna app difícil para las personas mayores, algunas, y es a través del WhatsApp, que ellos ya lo conocen. Les mandamos cada semana un vídeo con la clase y tiene un precio también pues accesible. Quien participe en esta campaña lo tendrá solo por 10 euros al mes. También haremos seguimiento de las actividades, les pondremos un poquito de motivación, con alegría, con muchas ganas. Seguro que al principio son un poco reacios, como todos al cambio, pero en 2 o 3 semanas seguro que están pendientes ya de a ver cuándo viene la siguiente clase. Ya sabéis, buscar en Google Berkami Senior Salud, la campaña de Senior Salud en Berkami, y podéis entrar en el enlace. Fácil y accesible. Y también os dejo los enlaces abajo en las notas del programa. Recuerda que tú también puedes participar en este podcast. Si tienes algo que nos pueda ayudar a los demás, pues no te lo guardes, compártelo con nosotros, déjamelo un comentario o mándame un correo al contacto@noshacemosmayores.com. Y como se acaba el episodio de hoy, pues espero de que sea de interés todos estos podcasts que hacemos y que los compartas con tus amigos, padres o personas que les pueda interesar. Recuerda que estamos en YouTube y es una forma muy fácil de escucharnos, ¿vale? Búscanos, Nos Hacemos Mayores. Es muy importante que te suscribas para que te avisen cuando sea el próximo episodio, que le des a un like, un me gusta, depende de dónde nos estés escuchando, y que con todas estas acciones que estás haciendo, pues nos ayudes a ser más visibles. Darle 5 estrellas en Spotify o en el reproductor que tengas. Nada más, que claro está que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.